Hola, buenas noches y bienvenidos a un programa más de Basta Creer. Aquí está mi esposa, estoy aquí. Y hoy, como siempre, vamos a tener un programa de fe. Vamos a tener testimonios muy importantes. Vamos a tener en directo algunos obispos que trabajan fuera de Portugal y, y tenemos como siempre el SOS y el WhatsApp, que sirve para que usted haga un pedido de oración, para que escriba su testimonio o mandar incluso un vídeo para hacer una pregunta. También puede hacer preguntas y puede sacar una foto de un bollo de manzana, de un café, de un cappuccino, un té como debe ser, unas palomitas. Bueno, hay diferentes hipótesis. Puede marcar una consulta pastoral, sí. En fin, es eso. Y como esto es un programa de fe, vamos a empezar con una música que dice, aquel que venza, aquel que venza. Sí. Está basado en el Apocalipsis porque este mundo va a acabar y aquel que venza al mundo, que venza al diablo y que tenga a Jesús es el que va a vivir para siempre. Vamos a ver cómo funciona. Dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Aquele que vencer, Dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, comerá da árvore da vida, aquele que vencer, reinará sobre as nações. aquele que vencer, Dar-lhe a estrela da manhã, aquele que vencer, não provará a segunda morte. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, farei dele uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. aquele que vencer, Farei dele uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. E agora E agora só com Jesus e na força do seu poder, só com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer. E agora só com Jesus e na força do seu poder, só com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer. Então, de repente acabou. De repente acabó. Y ahora de repente acabó. Ok. Nosotros tenemos un call center y de aquí a poco vas a mostrar. Sí, de aquí a poco. No. Ahora vamos a oír testimonios que ellos han escogido, pero tenemos muchos más. Vamos a escucharlo. Hola, soy Vanicia y hago parte del call center. Recibimos un mensaje de Manuel Oliveira. Dice que el Basta Creer pasó a ser uno de los programas más importantes en su vida. Ha estado escuchando los testimonios de las grandes maravillas que Dios ha hecho en la vida de estas personas. Y agradezco al apóstol Avispa Cristel por haber creado este programa, que es una arma para todos vencer.
Y bueno, menos mal que están contentos. Y muy bien. ¿Ella es de dónde? Solo dice que es Manuel Oliveira. Otro testimonio. Hola, soy Marlene y hago parte del team de call center. Hoy tenemos un testimonio de María José de Suiza. Ella cuenta que su suegro está en Portugal y tenía dolores horribles en la pierna. Fue al médico y él le dijo que tenía que cortarse la pierna. En el programa Basta Creer, el apóstol oró y dijo para poner la mano en la pantalla. Ella puso por su suegro. Él fue a otro médico y le dijo que no necesitaba cortar la pierna. Incluso llamó loco al otro médico. Fue realmente el poder de Dios a través de la oración del apóstol. Él ya desea una buena noche y agradece a todos por el buen trabajo. Ya hace mucho tiempo que no venía esta unción. Primero la persona por quien oré tenía gangrena. Lo contaste ayer. Y entonces, como todo el mundo estaba con miedo, yo dije, vamos a orar y lloré. Y funcionó. Gloria a Dios. Fue muy bueno. Es un testimonio muy bonito, incluso muy bonito para aquel que tenía la pierna. Ah, si me tengo que quedar sin pierna. Y después dice, mira, tenemos que cortar la pierna. ¿Tenemos más testimonios? Soy Inocencia de Almeida. Ayer cuando el apóstol dijo para poner la mano de él en la pantalla, yo puse la mano. Yo estaba con dolores en la rodilla hace un año. Ayer sentí un dolor inmenso, una calentura, y cuando me di cuenta, yo estaba sanada. En el nombre de Jesús, doy gloria a Dios. Gloria a Dios, es eso mismo. Lo que sucede es que, ok, yo pongo la mano así, pero Dios pone el poder. Por eso ella sintió un calor, pero ella también dice una cosa importante, que al inicio sentía dolores. Sucede muchas veces que cuando el Espíritu Santo empieza a operar en una persona, está enderezando los huesos y la persona siente dolores y de repente, ¡pum!, se queda libre. Yo me estoy acordando que estábamos al inicio de nuestra iglesia en la Plaza de España, estábamos alabando y adorando a Dios y una señora empieza a los gritos, ¡ay, mi mano! Le estaba doliendo inmenso y después estaba hirviendo y de repente empezó a llorar diciendo que estaba sanada y yo pregunté qué es lo que estaba pasando. En una máquina y no se movía por causa de los tendones. Y decía que realmente no tenía solución. Y lo que sucedió fue que mientras estaba alabando a Dios, el Espíritu Santo vino y ni siquiera estábamos orando. Porque Dios opera, que dice que pasea en el medio de la alabanza del pueblo. Por eso es tan importante que alabemos a Dios. Entonces se envolvió la mano, no sé qué operación Dios hizo. Ella estaba sintiendo dolores y de repente quedó completamente sanada, que es lo que importa. Es el resultado final. ¿Tenemos más testimonios? Soy Víctor de la Iglesia Maná de Pontal. Hoy vengo a compartir testimonios en el área financiera. Yo tenía una meta de tener un empleo. Empecé a sembrar, creyendo, hablando que ya tenía un empleo. Y todos saben que en Brasil estamos viviendo una pandemia donde muchos están cerrando las empresas, están mandando a las personas. Pero yo decidí no mirar para eso. Pasado un tiempo, recibí una llamada diciendo que era para que yo comenzara a trabajar. Pero ya sabía que era Dios actuando. Hoy alabo a Dios por esta oportunidad, por esta puerta que Él abrió en mi vida. Amén. Nosotros estamos asistiendo a un gran movimiento de Dios, donde todo aquel que anda con Dios, por lo tanto, ya entregó la vida a Jesús, anda con Dios y hace lo que Dios dice para que nosotros hagamos, esa persona vence. Y él dice ahí una palabra muy importante que es, yo no miró para circunstancias. Nosotros incluso tenemos
tenemos estudios, mensajes que dicen que nosotros no debemos prestar atención para las cosas que no se ven, sino mirar para las cosas, es mirar para la palabra de Dios. Y entonces es lo mismo que sucedió en cuanto Pedro, que andó por encima del mar, mientras Pedro estaba mirando para Jesús para tener un milagro. Cuando él dio oídos al diablo, la mente del campo de batalla, el diablo ha dicho, no, ¿quién piensa que eres? Ahora, ¿quién consigue andar por encima del mar? Mira las ondas, mira las circunstancias. Entonces él empezó a ahogar, a hundirse. Este hermano, porque está con fe, escucha la palabra y hace, venció. Es gracioso. Muy bien. ¿Y tenemos fotos o no tenemos? Tenemos fotos, vamos a verlas. Aquí de Manchester, de Melanie y Enzo. Ah, qué bonito. Aquí es una fotomontaje, a lo mejor estaban aquí en la convención. Pienso que este programa es muy bonito y estoy ansioso de hacer un programa en 4 capas, solo que parece que los niños ya han crecido. Ya son mayores. ¿Más fotos? Grupo familiar Lubango de Tondela. Muy bien. Y aquí es Mila Guedes, los padres de Lugo Guedes, del hijo. Él es hijo del padre y la madre. Y el padre hace bollos. Y exactamente. Es importante saber. Aquí, Lalita Santos, la consagración en la iglesia de Setúbal. Sí, señor, muy bien. Y después aquí tenemos a C. Carlos, juntos otra vez para alabar a nuestra vez. Aún no conocen. Preparen. Él es el Señor de Santo Tomé y Príncipe. Es una bendición. Entonces, tenemos un testimonio más. Tenemos algunos testimonios escritos. Déjame solo abrir este testimonio aquí. Este viene de Canadá y dice así: yo soy Vanessa y vengo a dar mi testimonio en área financiero. El año pasado en la convención de fe, el apóstol levantó una ofrenda en la reunión de domingo. Explosión del poder de Dios. Yo hice una promesa de fe en la iglesia donde estoy pastoreando. En ese momento no tenía esa cantidad, pero yo tenía fe que iba a cumplir con mi promesa de fe. Pasado unos meses, yo recibí la cantidad que quería sembrar para la promesa de fe y en mis vacaciones de Navidad yo viajé para Portugal. Tuve complicaciones con la compañía aérea. Estaba en overbooking, me tuvieron que dar otro billete y por causa de esta confusión con los billetes súper llenos, el billete fue devuelto y así viajé a Portugal gratis sin pagar nada por el billete. Todo esto me sucedió después de haber cumplido con mi promesa de fe en la reunión del apóstol. Yo casi que iba a decir, casi que era un testimonio, pero es un testimonio, porque yo encontré gracioso en este testimonio que el diablo le molestó. Quiere decir que él está bien con Dios. Eh, es un... No, es alguien que incomoda al diablo. Un incomodador. Es un incomodador del diablo. Pero él le ganó. Me hace recordar una vez cuando yo era nuevo convertido, era ingeniero, y entonces tuve que ir a Londres. Creo que fui 2 o 3 veces y una vez me estaban complicando mucho, yo estaba abatido, ya no me acuerdo por qué. Solo sé que el personal de la compañía, usted fue escogido para ir en primera clase y ya me quedé más animado y bueno, y continúo animado. B. Yo escuché un testimonio así antes de venir a Portugal. ¿Estás hablando en serio o estás bromeando? Era lo mismo. La persona también, no sé dónde iba, pero cuando fue a Portugal también voy a tener este testimonio. Pero Dios no hizo eso conmigo.
Pero yo tuve una cosa mucho mejor porque cuando llegué a Portugal estaba ahí mi marido. Aliás, ele não estava lá. A primeira vez que eu te vi foi em. La primera vez que yo te vi fue en mi casa en Holanda. Entrei em casa. Yo entré en casa. Eu entrei na casa. Yo entré en casa porque había salido. Yo volví por la noche y tú estabas. Está aqui homem de Portugal. Y mi padre dijo, está aquí un hombre de Portugal. Fue así la primera vez que te vi. Y tú estabas dando ese testimonio Sim, foi em África. en África, en Benguela. Y dijiste, y cuando yo miré hacia ese hombre, era mi marido. Fue así como me encontraste. Sí, fue así la primera vez. Ele apresentou-me. Se ele tinha sabido. Y fue, Não precisa dizer isso agora. si él hubiera sabido eso. Sim, tem outro aqui. Tiene otro aquí. É dos Estados Unidos. También es de Estados Unidos, dice así, en este tiempo actual, como todos saben lo que pasa en los Estados Unidos, con todos los problemas políticos, sociales, con las protestas y vandalismos de la nación, tenemos este testimonio de este hermano. Él trabaja en una gran empresa en los Estados Unidos, donde muchas compañías han ido a la quiebra y otros destruidos por el vandalismo. Y este hermano continúa trabajando en la empresa, Ficou afetada. no quedó afectada, sino que continúa prosperando. La empresa que tiene cada vez más pedidos y servicios, están teniendo más trabajos que nunca y este hermano le fue dado un aumento de salario. Todo esto porque siempre da sus diezmos y ofrendas, porque él cree en el sistema de Dios de sembrar para cosechar que nunca falla. Este testimonio también es fantástico, que nos dice es que muchas personas que no es creyente aún son súper bendecidos por causa de un creyente que es fiel a Dios. Cada vez tenemos más y más testimonios de estos, porque es bíblico. Es eso. Porque incluso ya ahora, donde tiene una historia así, Onde tem isso? que alguien, porque sirve a Dios, porque obedece a Dios, queda bendecido y los amigos también. Ah, en toda parte del mundo. Coisa específica, né? Estás pasando una cosa específica en Lucas 5. Ah, la pesca maravillosa. Cuando Pedro obedeció, Jesús dijo, Pedro le prestó el barco. Después Jesús quiso recompensarle y dijo así, lanza el barco, lanza la red al mar alto. Y no tenía lógica porque él era un profesional y en ese momento no iba a conseguir nada. Pero sobre tu palabra lanzaré la red. Y tuvieron tantos peces que se iban al fondo y llamaron a los amigos. Y los amigos también fueron súper bendecidos. Por lo tanto, Dios no quiere que seamos bendecidos. Es mucho más. Esto incluso es gracioso. Las personas ya pasan a estar contentos cuando no se hunden y consiguen tener un dinero para pagar las cuentas. Aleluya. Ok, eso es fantástico. Aleluya. Pero este es el principio de una cosa mucho mayor que Dios tiene. A seguir, Dios quiere hacer de usted un bendecidor. Y no para más. Yo pienso que Dios bendice en abundancia porque quiere que las personas vayan a bendecir a las otras personas. Y yo quiero cantar para ti. Ah, qué bien. 1, 2, 3, da el tono. No sabemos cuál es la música. Dame Linario. Mike, Samara. ¿Cuál es el título? Dios está conmigo. Aquí en el Linario, que está disponible en el Basta Creer, en la web, en la página 38. Vamos, Mike. Então, senão é cantar. Tá? Eso no es cantar, estás hablando. Ay, vamos a escucharles a ellos. Ser se tu me cerques, eu não temerei. Nem que a guerra se levante contra mim. Nenhuma força do mal me pode derrotar. Arma alguma contra mim não vai prosperar. Porque Deus é meu amigo, Ele vai me
salvação. Ele está comigo na angústia e no meio da aflição. Ele sempre abre um caminho, seu poder não tem fim. A sua mão estendida mostrando todo o seu amor por mim. Porque Deus é meu amigo, Ele vai me ajudar. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerá. Deus está comigo, Ele é meu amigo, à sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerá. Deus está comigo, Ele é meu amigo, à sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerá. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerá. Não, a sua sombra eu, a sua sombra eu, a sua sombra eu, a sua sombra eu descansarei. Escuches bien, es bonita esta música. A su sombra yo. Maravilla. Descansaré. Ah, tienes que acabar la frase, no puede quedarse por la mitad. Continúa. Tú también caíste en el suelo. Ah, ¿cuándo? Yo no me caí en el suelo. Bien. Nosotros ahora vamos a entrar en directo para Mozambique para ver al obispo Luis Alessandri. Vamos a ver entonces. Hola a todos. Quiero hablar un poco del impacto que estamos teniendo aquí en nuestra nación acerca del programa Basta Creer. Un programa que pasa diariamente en todos los canales televisivos y también en la TV Maná Mozambique, que es una televisión en canal abierto que tenemos aquí en Mozambique. Hablando del impacto prácticamente dicho de este programa, es importante decir que con el encerramiento de las iglesias desde finales de marzo, la audiencia por parte de nuestro propio pueblo en nuestra televisión, como es obvio, aumentó. Las personas dependen de la televisión para congregarse. Ahora este programa que está pasando en horario que todas las personas están en casa más temprano, el impacto ha sido tremendo. Hizo juzgando por el número de mensajes del SOS de Portugal ha estado recibiendo y que después nos devuelven a nosotros, y no solo a través del feedback que estamos recibiendo de los hermanos, de las personas, y no solo hermanos, sino personas que no son de la iglesia. Otro aspecto muy importante también, Muito poucas igrejas aqui têm canais de televisão, canal aberto. Então, muitos entonces muchos pastores de la iglesia pequeña recomendando o seu povo acabaron dejando para estar conectados a nuestra televisión, porque en este periodo se puedan alimentar. isto é verdade. Y esto es verdad. Entonces el impacto ha sido tremendo. Muito grande. El retorno ha sido muy grande. Y esto ha generado varios testimonios que han estado sucediendo en la vida de los hermanos y los testimonios que se han estado enviando para el programa del apóstol. Y si nos damos cuenta, el 90% o más son testimonios que están sucediendo presentemente en este momento, donde nosotros estamos confinados en casa, donde estamos en este estado de emergencia. Empleos nuevos, aumento de salarios,
En modo de ejemplo, ya hablando de testimonios que están sucediendo, tengo uno de una joven de la iglesia que durante 5 años trabajaba para una empresa, voy a evitar decir los nombres porque son empresas grandes aquí, y le fue atribuido un departamento donde ella tenía 3 provincias, solo para tener una idea de los números que ella generaba para su empresa. Cuando ella tomó el departamento, vamos a hablar que ella hacía un determinado valor. El departamento ya lo producía. Ella tomó ese departamento y en el espacio de 5 años, en el primer año, ella creció 100 veces más en términos de resultados en el primer año. Y en los años siguientes, ella solo fue creciendo. Esos resultados que ella fue generando en la empresa donde ella trabajaba, porque era una empresa de dimensión media, trajo repercusión en el círculo de las empresas que trabajan en el mismo ámbito y ella fue requerida por el CEO de una empresa que tiene una dimensión nacional incluso, que tiene una red en Europa, para que ella controlase o implementase en esta nueva empresa lo mismo que hacía la otra, pero no solo en 3 provincias, sino a nivel nacional. Y todo esto fue hecho en este periodo de la pandemia, donde los empleados incluso están anulando los contratos laborables para que los trabajadores puedan recibir subsidio en cuanto se recuperan financieramente. Y esta joven fue requerida para un empleo de carácter nacional en una empresa muy grande. Incluso me estoy acordando de una amada hermana que incluso en este último domingo, de tanta gratitud, nosotros transformamos la iglesia sede aquí en Maputo en un estudio. Transmitimos las reuniones en directo. Esta hermana pidió que quería asistir, que quería estar en el estudio asistiendo a la reunión en directo para que ella en directo en la iglesia, en el templo sagrado, que pudiese entonces agradecer a Dios por grandes bendiciones. Esta joven es una madre soltera. Hace 2 años pasó por un divorcio, estaba desempleada con 2 hijos menores en la mano. Uno de ellos casi recién nacido con 2 años. A finales de enero, en marzo, cuando empezó la pandemia, Dios le curó de un problema que ella tenía en los ovarios, es verdad. Era un quiste, si no estoy equivocado. Después, Dios no paró por ahí. Ella consiguió, en este momento de la pandemia, consiguió pagar en efectivo el terreno de ella para empezar su obra. Y como si esto no fuese suficiente, en esta última semana, ella está estudiando contabilidad y auditoría, está trabajando. En esta última semana, el jefe de ella la llamó y la ascendió para que tome cuenta del Departamento de Recursos Humanos. Mire solo, una área que no está estudiando, pero se subraya. En su empresa tiene personas que son licenciados en el área de recursos humanos, pero Dios le dio a ella para tomar cuenta. Ella no aguantó con tanta gratitud y nos pidió repetidamente para poder asistir en directo, para poder agradecer a Dios. Esto es el impacto de lo que este programa está teniendo en nuestra nación precisamente en este momento. Entonces, queda aquí este registro. Vamos a quedarnos firmes. Que Dios le bendiga. Wow. Puedo decir wow. No tiene palabras. Por eso el obispo Luis, que habla contigo, está todo animado, porque son muchas bendiciones. Es que es extraordinario lo que está sucediendo en Mozambique. Muchas cosas podía decir, por ejemplo, aquel primer testimonio, yo casi seguramente es, porque cuando estuvimos ahí, yo conocí a la hermana y al marido, y nada sucede por acaso. La pareja realmente es firme, es fiel a Dios con todo, y por lo tanto Dios da sabiduría. Dios da sabiduría. También me estoy acordando más ejemplos de la Biblia, de Daniel. Tenía un espíritu más excelente que todos los otros príncipes y por lo tanto generaba envidia. Y cuando la persona es fiel a Dios, puede empezar ahí abajo.
puede empezar en el cero de cero, pero Dios le va a extender. Y esto, Dios no quiere hacerlo con algunos, pero con todos nosotros. No vamos a ser todos iguales porque Dios necesita de cada uno donde sea necesario. Quien divide los talentos y todo esto es Dios. Pero este testimonio nos está diciendo que cuando andamos con Dios, nunca paramos de andar con Dios. Nos gusta Dios y sembramos con mucha alegría. Usted no para de ser bendecido y después ya pasan a ser bendecidores. Y este ejemplo es una vez más. Es una mujer con hijos, solo una broma, con un bebé recién nacido de 2 años. Pero esta es mi broma. El asunto es serio. Una madre con un bebé con problemas de salud. Quiere decir, es todo muy complicado. Pero ella se entregó a Jesús. Ella quedó firme en la iglesia. Dios le bendijo y Dios tomó cuenta de ella. Es conmovedor. Y no solo, pero mira lo que ella hizo. Ella pidió para estar en la iglesia, ok, está cerrada, pero estaban grabando para hacer los programas, para agradecer a Dios. Hay personas que son sanadas y después no quieren saber de Dios. Ya no necesito de Dios. Tratan a Dios de cualquier manera. Pero cuando una persona hace lo que esta joven madre hizo, ella es mega bendecido. Y qué bueno que escuchamos este testimonio que nos da aún más alegría. Y vamos a orar. Yo quiero orar. Señor Jesús, yo traigo delante de tu trono al obispo Luis, a su esposa y a todos nuestros pastores, obispos y personas, misionarios, etcétera. Y también todo el pueblo de nuestra iglesia, pero también el pueblo de las otras iglesias. Que Dios bendiga a ustedes, mis amados, a vuestros pastores que os llevaron a escuchar la palabra de Dios, que están queriendo que ustedes sean bien alimentados. Que Dios os bendiga y a todo el pueblo de Mozambique. Yo digo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Yo también nací en Mozambique, en Nampula. Estoy muy agradecido a Dios por haber conocido a Jesús, por haber nacido en Mozambique, porque Mozambique no va a parar de crecer en nombre de Jesús. Amén y amén. Es bonito. Entonces ahora quiero escuchar una palabra y vamos directos al obispo Gerson de Luanda. Hola a todos, paz, amor y prosperidad. Es con mucha alegría que nosotros participamos de este programa de nuestro apóstol para transmitir a la familia aquello que está sucediendo en nuestra iglesia, la vida del pueblo de Dios y de los siervos de Dios. Nosotros estamos delante de esta pandemia del COVID-19 y de la crisis que tanto se habla, originada por toda esta paralización. Decir que al inicio fue un poco complicado, el miedo estaba instalado en el corazón del pueblo. Los medios de comunicación transmitieron muchas malas noticias y claro, fue un poco complicado. Cuando el pueblo pasó a escuchar a las exhortaciones de nuestro apóstol y pasó a estar conectado a nuestra programación de televisión, muy en especial al programa Basta Creer, la fe empezó a subir en el corazón del pueblo y el pueblo empezó a servir a Dios, no solo acompañando los programas, sino también enviando el link, transmitiendo aquello que es el recado de Dios para los tiempos de hoy, que están siendo pasados por nuestro apóstol, y empezaron después a llover los testimonios. Independientemente de la crisis y de lo que está sucediendo, el pueblo empezó a vencer. El pueblo no solo empezó a vencer, como también la evangelización empezó a ganar otro sentido, porque familias enteras que estaban afligidas, personas que no sabían qué más hacer, estaban recibiendo el link del Basta Creer, estaban recibiendo el link de la diferente programación que tenemos a nivel de nuestra plataforma digital.
Y ahí, claro, la atmósfera cambió radicalmente. Hoy las personas están felices. Hoy las personas continúan asistiendo al Basta Creer. Los pedidos de oración que son hechos, los testimonios. Hay testimonios instantáneos. Personas que estaban en los cuidados intensivos. Personas que tenían con otros problemas y dificultades empezaron a contar testimonios de cómo las cosas empezaron a cambiar para mejor y de tal manera que no ven la diferencia de la manifestación del poder de Dios estando en la iglesia o estando acompañando el programa por la televisión. Por lo tanto, el impacto está siendo muy bueno. Los empresarios están animados, están continuando a participar de los varios proyectos del ministerio y creemos que cada día conectados al programa, conectados a nuestra plataforma, la expectativa es cada vez mayor. Nosotros Angola vamos a empezar a abrir las puertas el 24 de junio. Independiente de nuestras reuniones, es muy bueno continuar a acompañar el Basta Creer con la expectativa de todos los hermanos que tenemos que agradecer por esta bendición y por este gran privilegio de poder estar conectado todos los días a esta plataforma, estar conectado al mensaje y al recado de Dios transmitidos por el apóstol Jorge Tadeo. Muchas gracias por la oportunidad. Es una palabra con mucho coraje y saber que hay tantos milagros que ni siquiera hacemos una mínima idea. Yo quiero decir a los hermanos que cuando ha caído sobre nosotros esta pandemia, yo me quedé muy abatido y pensé, ¿qué es lo que voy a hacer? Fui a mi despacho y después de rodillas pedí dirección a Dios. Y en esa noche o al día siguiente Dios me habló, claro, como el agua, que yo tenía que invertir. Tenía que invertir en equipos de televisión y no solo para grabar, sino para transmitir. Entonces, fue eso lo que hicimos. Como durante el primer mes trabajó día y noche. Fue impresionante, pero que hizo con que nosotros pudiésemos retransmitir el programa a los horarios que más se adecuaban a cada nación. Por ejemplo, a esta hora en Mozambique es muy tarde, ya todo el mundo está durmiendo. Pero cuando dije que este horario es muy bueno, es porque es evidente que ellos están usando un canal que nosotros fabricamos, vamos a decirlo así, y entonces es una gran alegría. Yo quiero aprovechar para pedir aquí a Bruno, saluda, explica. Él es uno de los técnicos que hace la web y etcétera, y explica ahí esta historia de los canales que nosotros hemos desarrollado. Entonces tenemos aquí la web del Basta Creer, donde nosotros tenemos un link que se llama canal de televisión, donde tenemos todos los canales que en este momento tenemos disponibles en nuestra plataforma. Espera ahí. Saca ahí el rodapié que está haciendo confusión. Pon ahí otra vez para que las personas lo puedan ver. Vamos a volver aquí atrás. Estaba aquí y voy aquí. Pero muestra aquí cómo se llama la web. Solo necesita escribir Basta Creer todo junto. Aquí. bastacreer.com. Y después entonces aparece esta página, que es una fotografía muy bonita porque está aquí un mar de gente de nuestra iglesia de Luanda, que se llama Golf, en la ciudad de Luanda. No sé cuántas iglesias tenemos, ya perdí la cuenta. Puede ser que más de 100. Y aquí entonces están los canales, ¿cierto? Entonces vamos ahí, presionamos en los canales de televisión y aquí aparecen en este caso los canales que tenemos disponibles y el horario donde pasa el Basta Creer. Y aquí voy a ampliar, por ejemplo, TV Mana 1, que puede ser este. Si la persona está en TV Mana 3, también pasa a las 9 de la noche, pero en el lugar donde es transmitido, a la hora local donde es transmitido. Por ejemplo, TV Mana 2, que es una hora más, pasa a las 22, hora de Lisboa.
En este caso, Lisboa, una más. Las 9 aquí. Exatamente. ¿Dónde está Mozambique? Aquí tenemos la TV Maná Mozambique. Passa a chat. Exatamente. ¿Y Angola dónde está? Es ese que está ahí abajo. Este de aquí arriba. Exato. KKTV. Ponlo de cerca para que lo podamos ver. Que es www.k. Entonces, muchas gracias, Bruno. Tenemos otros horarios. El objetivo fue que cada nación, cada pueblo tenga no solo este programa, sino otros programas en las horas que más les conviene a ellos. Nosotros tenemos para Brasil, para Estados Unidos y Canadá, que son muchas horas de diferencia. Y también hicimos canales especiales para los obispos, no para todos, pero para muchos obispos que durante la pandemia pudieran hablar directamente con su pueblo, grupos familiares, etcétera. Eso fue muy importante. Y por lo tanto fue una inversión que gracias a Dios, porque todo el mundo ha contribuido generosamente, nos ha permitido hacer y está dando mucho resultado. Entonces voy a pedir que seas tú ahora para orar por nuestra iglesia de Angola, incluso por todos los trabajos que Gerson lidera, porque él también lidera África del Sur y Santo Tomé, Cabo Verde, Guinea. Entonces, orar. Oh Dios, en el nombre de Jesús, que yo traigo todas estas naciones de África delante de tu trono. Yo te pido tu bendición. Yo te pido que traigas presencia, así que a través de tu presencia las personas van a tener un encuentro contigo y todo va a cambiar para mejor en el nombre de Jesús. Amén. Yo voy a pedir al team que toque un himno, que es un himno de fe que dice: esfuérzate y ten buen ánimo porque el Señor es contigo. No importa quién usted es, si usted es de nuestra iglesia o de otra iglesia. Es una honra que nosotros le gustemos y de que quiera oír la palabra de Dios. Y usted que no es de ninguna iglesia y está escuchando, esfuércese, porque Dios es tu amigo. Hemos escuchado testimonios, porque no conseguimos estar diciendo todo el momento. Hemos escuchado un testimonio de un abogado que Dios bendiga a ese hermano, que ahora es hermano. En fin, lo que quiero decir es que en medio de esta pandemia verdadera, una catástrofe que ahora que se está transformando en una catástrofe financiera, hay una esperanza, hay una solución. Y esa solución funciona realmente, que es Dios. Dios es el camino, Él es la verdad. Dios, cuando habla alguna cosa, siempre funciona, porque lo que Dios promete siempre se cumple. Y Dios nunca nos manda a hacer una cosa para que estemos peor, sino para que estemos mejor, porque Él es quien sabe cómo todo debe funcionar. Entonces, esfuérzate y ten buen ánimo, porque el Señor también es contigo. Vamos a escuchar esta música. E tem bom ânimo, Senhor teu Deus é contigo. Ele é contigo por onde quer que andares. Esforça-te e tem bom ânimo, Senhor teu Deus é contigo. Ele te vai dar onde a planta do teu pé pisar. Esforça-te e tem bom ânimo. Nenhum se susterá diante de ti. Esforça-te e tem bom ânimo. Ele não te vai desamparar. Porque Deus está contigo. Por onde quer que tu andares. Nem a espada
Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. O Senhor teu Deus é contigo. Ele é contigo por onde quer que andares. Esforça-te e tem bom ânimo. O Senhor teu Deus é contigo. Ele te vai dar onde a planta do teu pé pisar. Esforça-te. Muito bem, esforça-te e tem Y muy bien, esfuérzate y ten buen ánimo, porque hoy tengo a mi lado dos obispos, que él es el obispo Rafael, que es brasileiro, y Adriano, que es portugués. Y yo les invité para estar aquí porque yo quiero, empezando aquí por el obispo Rafael, compartir cosas fantásticas, testimonios que Dios está haciendo y también cuál es su sentimiento, qué es lo que usted puede decir acerca de los mensajes que estamos hablando, qué es lo que Dios está haciendo, etc. Habla Ambrosio. Muy buenas noches para todos ustedes que nos están asistiendo en el programa Basta Creer. Para nosotros este programa ha sido una fuente con certeza de alimento espiritual muy bueno. Yo, representando a Brasil, hemos estado conectados al apóstol, a este programa, durante estos días en el programa Basta Creer, y nos hemos dado cuenta que ha habido una unión muy grande en el pueblo, quiere sea del sur, quiere sea del centro, del norte del país, como nunca hemos tenido antes. Y nosotros entendemos que a través de esto, el río de autoridad instituido por Dios, cuando está de esa forma, hace con que la bendición de Dios venga sobre toda la nación. Entonces, aunque Brasil esté pasando por un problema muy crítico de esta pandemia, en este momento Brasil está viviendo el pico de la pandemia, nosotros hemos visto que aquellos que están conectados a Dios, aquellos que están ligados a ese río, vamos a decirlo así, han sido bendecidos. Yo tengo algunos testimonios que hemos compartido con el apóstol y con todo el pueblo, incluso aquí en el programa de Basta Creer. Ya hemos escuchado algunos de estos testimonios. Uno de ellos es de una señora que se llama Elisângela, que es de una región de Brasil, donde nosotros tenemos en la iglesia, en la región de Ribeirão Preto, en la región de Puntal, donde ella tiene una mercería junto con su marido, que no es cristiano. El marido no es de la iglesia. Y cuando sucedió toda esta situación, ella se vio obligada a cerrar su mercería. Entonces, la mercería era la única fuente de mantenimiento para ella. Entonces, ella, como es de la iglesia, empezó a escuchar los programas del apóstol desde el inicio. Y el apóstol, desde el inicio del programa, cuando empezó el programa Basta Creer, siempre habló muy bien en relación al área financiera, de la importancia de que nosotros coloquemos, de que hagamos de Dios la fuente, de que aprendamos a usar los métodos de Dios, la ley de sembrar para cosechar. Y ella, cuando escuchó eso, por ser de la iglesia, creyó y habló al marido: marido, no te preocupes, porque yo voy a buscar a Dios, yo voy a hacer lo que yo estoy haciendo en la iglesia. El marido en primer momento quedó preocupado porque pensó que ella iba a hacer esas cosas, que no iba a resultar nada, pero en verdad es que la actitud de esa mujer hizo con que en el momento de la pandemia, donde todo está cerrado, su mercería, incluso de puerta cerrada, ha vendido más que antes cuando la puerta estaba abierta. Y esto sucede que una de las cosas que ella dice y que ella cuenta en este testimonio es que ella sembró, pero ella hacía otra cosa, que ella hablaba lo que quería cosechar. La Biblia dice que todo lo que nosotros confesemos con fe, creyendo en el corazón, nosotros vamos a tener. Y ella hablaba eso: clientes, venga. Ella decía que iba a tener ventas y el marido no entendía nada, y el marido pensaba que estaba quedándose loca, pero en verdad ella estaba usando ciertos ingredientes espirituales
Y esto nosotros hemos visto en el programa Basta Creer, donde el apóstol ha traído una palabra que han sido hilos de ligación. A veces en el área financiera nosotros pensamos que es solo sembrar, que es solo dar el dinero, pero en verdad sembrar sumado al hablar lo mismo que Dios habla, a vencer murallas en la mente. A veces en un momento de crisis la persona entra en desesperación y piensa así, yo voy a guardar, yo voy a economizar. Pero en verdad es que cuando nosotros sembramos, nosotros no estamos gastando. Nosotros cuando estamos sembrando estamos haciendo con que el sobrenatural venga a nuestro encuentro. Entonces esta mujer, Elisangela, tuvo su sobrenatural y por eso venció. Y paralelamente también hay un testimonio de un hombre llamado Tiago, que es un abogado de nuestra iglesia ahí en Sao Paulo. Y él trabaja en una empresa donde él presta el servicio de abogado y él recibió el sueldo de él al final del mes y habló con la esposa, acabaron de tener una niña pequeña y ellos pensaron, bien, con esta situación de la pandemia, no sabemos cómo va a ser de aquí en adelante, las empresas han cerrado, no tenemos trabajo, entonces vamos aquí a economizar, vamos aquí a guardar el dinero. Y vino una voz en su voz y le recordó la importancia de honrar a Dios con los diezmos. Y él pensó, pero honrar a Dios con los diezmos, ahora es hora de guardar, ahora es hora de ahorrar. Y por causa de él escuchar el programa todos los días en Brasil es transmitido en directo a las 5 de la tarde y estos días han asistido al programa, han escuchado las palabras del apóstol en relación al área financiera, en relación a fe, de cómo actuar en la fe. Y él decidió honrar a Dios. ¿Y qué es lo que sucedió? Es que en el mismo día, pasado algunas horas, él recibió una llamada de una persona cerrando 2 contratos con él, contratos extras, por así decirlo, donde él en esos contratos, por defender una causa, ganó 10 veces más de aquello que él había sembrado en diezmos y ofrendas. Y esto sucede porque él actuó, porque él no se dejó dominar por el miedo, no se dejó dominar por la preocupación y él actuó en la palabra de Dios. Y me estaba recordando también, buenas noches primeramente, aún en este asunto y cosas que Dios ha hecho a través del programa que el apóstol ha estado haciendo. Nosotros tenemos ahí en Ribeirão Preto, los jueves juntamos a una lideranza y esta semana el obispo Rafael contaba un milagro de una persona que no conocemos, pero que hace mucho tiempo nos observaba el comportamiento de los hermanos de nuestra iglesia y fue a golpear la puerta. Y era importante contar porque tiene que ver con lo que Dios está haciendo ahí en Brasil. Es interesante porque este señor es un profesor universitario y en este momento las universidades están cerradas sin clases. Las clases se están haciendo a través del método electrónico y él ahí cerca de la iglesia tiene un restaurante donde él estaba con la esposa y al final del día veía a las personas entrando a la iglesia y en ese día él fue ahí, golpeó la puerta, llamó al pastor, preguntó él por el pastor, preguntó qué es lo que hacían siempre ahí, porque ellos siempre, cuando él veía a las personas ir allí, algo le colocaba en su corazón un deseo de hablar con aquellas personas. Y él fue hasta allí, habló con el pastor, le dijo que era una iglesia, le habló del plan de la salvación, le habló que Dios le amaba, que Dios le quería ayudar. Y la verdad es que él en ese momento lloró. Él dijo que necesitaba mucho ayuda de Dios, aunque fuese un profesor, incluso aunque tuviese una vida buena. Pero él sentía falta de un amor verdadero que era el amor de Dios. Y en aquel momento invitó al pastor para ir a casa. Habló de Jesús a la madre, a las hijas. Todo el mundo recibió a Jesús y él dejó la casa abierta para que nosotros abramos un grupo familiar. Y es una historia muy bonita. Y es una historia que se ha repetido en toda la nación de Brasil. Ya hemos comentado eso con el apóstol varias veces. Nosotros hoy tenemos cerca de la frontera con Bolivia una persona que nos contactó por causa de este programa porque asiste todos los días al programa Basta Creer desde que empezó. Tenemos personas en el norte de Brasil, en Fortaleza. Y ahora la semana pasada hemos abierto 2 grupos familiares, personas que nosotros no conocemos, que
acompañaban el programa, que nos contactaron, algunas de ellas contactaron con el SOS de Portugal, nos han enviado los contactos y nosotros ya tenemos grupo familiar. El número ya no soy capaz. Y después, entonces, esto para decir aquello que está sucediendo en todo el mundo. Yo me acuerdo siempre como una profecía que Dios dio una profecía a través de 2017, que nosotros vamos a vivir 7 años de mega abundancia, donde Dios nos iba a hacer crecer mucho y esta unción iba a ser derramada por todas las naciones. Y es esto lo que estamos viendo hoy con los testimonios de Angola, Mozambique, el obispo Gerson, donde todo esto está sucediendo. Por lo tanto, Dios está confirmando su palabra y todo esto se ha intensificado a partir del momento que hemos empezado a hacer este programa, que hemos empezado a estar todos juntos en la palabra. Y hoy por la tarde hablaba con el obispo Rafael y también con el apóstol sobre este hermano de San Pablo, que era el tía Santiago, del último viaje que el obispo Rafael y yo hicimos. Él estaba muy entusiasmado porque la hija iba a nacer, porque él era un deseo de él y de la esposa. Incluso el nacimiento de la hija era un milagro, era un acto de fe, una oración de fe. Cuando el apóstol estuvo ahí la última vez en Sao Paulo, fue a orar y claro, ahora ya tuvo la hija. Y él hablaba que le gusta mucho decir que el apóstol es un acto legal, esto de autoridad, de las reglas y las leyes. Para él tiene todo el sentido en su cabeza. Y él dice, para mí es muy fácil imaginar el cielo. Veo a Dios como un juez sentado en el trono. Y ¿sabes quién es Jesús? Es un abogado de defensa. Y después también tiene el diablo, que la Biblia dice que es nuestro acusador, que va delante de Dios a molestar a Dios por causa de nosotros. Y sabe, yo entendí más que nunca la importancia de que nosotros hablemos delante de Dios en el día de nuestra salvación, porque es un acto legal. Yo voy al juez, que es Dios el Padre, declaro mi culpa, asumo mi error, pero invoco a mi abogado Jesucristo, acepto el pago que Él hizo en la cruz al morir por mí. Entonces Dios, el juez, puede librar y declararme inocente, porque yo fui a Dios e invoqué a Dios basado en las leyes, que es la palabra, o sea, Jesús, porque Él decía así, ¿sabe? Los religiosos y las personas culpan a Dios por todo. Si Dios es el juez y el Señor, ¿por qué Él no hace todo? Él no puede. Él no puede. Porque Él tiene un lugar específico y tiene una forma legal de poder juzgar y de poder actuar en la tierra. Es fácil entender. Un juez en un tribunal, él puede juzgar, pero después no va a la calle a poner sentencias a la persona que aparcó mal, no va a poner, porque la persona puede que ni siquiera quiere presentar una queja. Él es juez, él tiene poder para juzgar, tiene las leyes para juzgar, pero solo puede juzgar si legalmente el caso es presentado delante de él en el lugar propio y esté fundamentado. Y es muy bonito porque la Biblia dice esto en Isaías. Dios dice, ven, muéstrame tus razones para que yo te pueda justificar. Incluso estaba diciendo que cuando nosotros entendemos quién es Dios, que es un juez, quién es Jesús, la autoridad de todo lo que Jesús dice, porque Él era el abogado, sus palabras tienen la autoridad y tienen poder. Y nosotros entendemos el poder que hay en ir delante de Dios, invocar a Jesús, la palabra, la ley de la Biblia, contra el diablo, contra las circunstancias, contra aquello que sucede a nuestro alrededor. Entonces Dios, que es el juez, escucha, libera, da una sentencia. Entonces
él estaba contando porque nosotros en ese viaje estábamos hablando algo que el apóstol había enseñado en África, que yo había estado antes, sobre el poder del pacto de sangre, de que nosotros entendamos las cuestiones del río de autoridad, que nosotros sepamos obedecer, estar en sumisión, estar bien, legalmente bien, que es en obediencia y sumisión a Dios y a sus autoridades, y podemos en esta condición llevar a Dios así en hacer que Dios actúe a nuestro favor en la tierra en todo lo que nosotros necesitemos, porque Dios no va a juzgar, Dios no va a cambiar una acción, Dios no va a transformar una dolencia en cura, Dios no va a sacar al pobre, a no ser que la persona con fe llegue al tribunal, al trono de Dios, en oración a la iglesia y argumente, presente la Biblia, lo que la Biblia dice, invoque entonces y pida que de acuerdo con su palabra actúe sobre la enfermedad, sobre el problema. Entonces este doctor estaba muy contento y habló de la historia de Josafat. Y volviendo al inicio de la conversación, las personas siempre están diciendo, ¿por qué Dios no hace? ¿Por qué Dios, siendo el juez, el soberano, no hace nada? ¿Por qué ocurre todo? Él tiene el poder, Él tiene la capacidad, pero legalmente Él tiene una forma legal para actuar en la tierra y tiene que ser el hombre. Y a ir ahí a la persona que necesita argumentar su caso con Dios, que necesita de cura, de liberación, que necesita prosperidad, y llegar a Dios, y va a llegar al tribunal y tiene un abogado que es Jesús, que está ahí, que no está para condenar, pero está para salvar. Jesús no viene para condenar, viene para salvar. Y del otro lado está el diablo, para intentar. Entonces Jesús no cuenta nada a nadie. Es un acto de condenación. Si yo no voy a Dios, si no baso mi fe en la autoridad de Dios y de su palabra, ya estoy condenado. Pero si yo al contrario llego a Dios con fe, Jesús está ahí para defender y el diablo nada puede hacer, porque la palabra, las leyes de Dios son irrevocables. No hay nada que pueda parar a Jesucristo, ni las leyes ni los estatutos. Y de ahí el ejemplo de Josafat, porque Dios puede juzgar y actuar a favor de Josafat y del pueblo de Dios en el medio de ese gran problema, porque Josafat cumplió los requisitos legales. Llamó al pueblo ¿a dónde? A la casa de Dios. ¿Para hacer el qué? Buscar al juez. ¿Y qué es lo que él hizo? Invocó las promesas que Dios había hecho al padre Abraham. Invocó aquello que Dios había declarado y manifestó delante de Dios que el enemigo estaba haciendo. Él tuvo que declarar a Dios quién eran los enemigos, lo que los enemigos estaban haciendo y clamar a Dios que de acuerdo con lo que Él prometió actuase y le diese favor delante de los enemigos, que le hiciese vencer a los enemigos. Incluso Josafat dijo, Señor, tú eres el dominador, en tu mano hay fuerza y poder, no hay nada que pueda impedir, tú nos has mandado para esta tierra, nosotros hemos agarrado a estas personas y mira lo que ellos hacen, pero tú eres Dios, nosotros no sabemos qué hacer, pero está aquí la situación, estos son mis enemigos, esta es la situación y esta es tu promesa que libera. Y Dios dice así, porque ahora justo juez, concuerdo con que tus argumentos son válidos y yo voy a hacer con que mi palabra se cumpla. Entonces dice que Josafat alabó a Dios y porque él argumentó delante del justo juez, constató que era verdad lo que estaba diciendo y no hubo nada que el diablo podía hacer. Entonces Dios vino y ¿qué es lo que Josafat hizo? Alabó a Dios. Y ahí viene lo que el apóstol ha enseñado y también es el seguimiento de lo que el obispo Rafael estaba diciendo, los hilos de ligación con la fe. No es solo la oración de fe que el apóstol va a hacer y hace en todos los programas, sino también es entender cómo operar delante de Dios. Y es lo que este abogado estaba excitado, porque cuando tengo la seguridad que cuando el apóstol vaya, va a querer media hora, 40, 45 minutos. Yo entiendo muy bien lo que el apóstol quiere decir de autoridad y de que la salvación sea un acto legal, porque
Dios realmente es el juez y cuando nosotros sabemos hacerlo bien, es imposible que la victoria no venga. Es imposible que los enemigos y las situaciones adversas no caigan por tierra, porque Él no solo es juez, Él tiene todo el poder. Solo que es esto lo que Él decía. Nosotros no tenemos que hacerlo a nuestra manera, pero tenemos que aprender la fe del centurión, que no estoy aquí para sustituir al apóstol, solo para recordar que la fe del más alto grado que nunca había visto era la de un centurión, porque él comprendía la autoridad de la palabra. O sea, en el tribunal de Dios, esto es lo que más vale, es las leyes, es la palabra. Y lo que Jesús diga y lo que Dios diga es irrevocable y va a suceder. Entonces fue básicamente lo que este abogado que ahora está contando este milagro financiero durante mucho más tiempo de lo que yo estoy gastando. Al final de la reunión todo contento, que él hablaba de casos prácticos que él había vivido en su vida personal. Entonces, hermanos, nada mejor que entender quién es Dios, quién es el diablo, quién nosotros somos y aprender que tenemos un juez que es justo, que es fiel, que es verdadero. Y si nosotros sabemos llegar a Él con fe, nosotros vamos a vencer siempre, porque Él va a actuar siempre a mi favor y a su favor. Y muy bien. Estaba ahí sentado escuchando y me ha gustado. Las personas a veces piensan que el cristianismo es para tontos. E incluso en Portugal muchas personas ahora ya pararon con eso. Me trataban aquí en el aeropuerto como si fuese un tonto. Jueces corruptos, políticos corruptos, intentaban acciones contra mí y cuando yo respondía en base a la ley, entonces usted no habla como una persona normal. Yo no soy estúpido, yo soy un creyente. Yo tengo Jesús y sé las leyes. Y por lo tanto, en muchos países, Brasil ya no es así. Hoy el evangelio está muy expandido, pero ni siempre fue así. Y en Portugal hoy hay una gran lucha porque parte del gobierno de la cual el presidente es el campeón de esto, quiere que Portugal, que los portugueses sean como en el tiempo del padre, católicos, obedientes, y así Portugal pasa a estar en una dictadura con el rótulo de democracia, pero no existe ningún Estado de Derecho porque ellos no obedecen ninguna ley, nada. Y es gracioso que hace más de 30 años fue un juez y después otro juez que ni siquiera el 10% para decir que al escuchar la historia, uno que era un profesor catedrático, otro es abogado. Nosotros tenemos pastores que eran científicos, profesores, que son profesores universitarios de alto nivel. Hay que cambiar de mentalidad. Y después muchas personas quieren que seamos religiosos, que con oraciones, pero cristianismo es realmente algo serio. Es una cosa que donde Dios, el poderoso, no solo el juez, nos está enseñando las leyes por las cuales nosotros podemos vencer el mundo. Esto no es de oracioncitas. Y cuando nosotros escuchamos todos estos testimonios de Brasil, de Angola, de toda parte, es fascinante porque en medio de una tempestad que nunca se vio en todo el mundo como es esta pandemia, en una tempestad que no es solo física, con muertes horribles, pero hay ahora otra pandemia, no sé cuál de ellas es peor. Las personas están desesperadas. Las personas están tomando actitudes de vandalismo porque no aguantan más y cada vez va a ser peor. Pero la buena noticia es que Jesús es realmente el camino. Todo lo que Él diga funciona. Entonces, gloria a Dios por causa de esto. Entonces, yo voy a pedir a nuestro Team Curiacos para bendecirnos con una música que dice, tu palabra
tiene que ver con esto que hemos hablado. Y mientras tanto, ya después vemos para que continuemos a ayudar. Chao, chao. A tua palavra transforma as nossas vidas, transforma os problemas em vitória. A tua palavra guardada no coração livra-nos de toda maldição. É lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, ela é vida para aqueles que a encontraram. É uma rocha, é um escudo, é a espada do Senhor. Se a ouvires e praticares, tu és mais que vencedor. Abre o teu coração, inclina os ouvidos e presta atenção, porque a palavra de vida chama-se Jesus. Deus enviou e sarou e livrou o seu povo da destruição. Também hoje tu podes ser livre se abrires teu coração. Abre o teu coração, inclina os ouvidos e presta atenção, porque a palavra de vida chama-se Jesus. Deus enviou e sarou e livrou o seu povo da destruição. Também hoje tu podes ser livre se abrires teu coração, o teu coração. Hace un poco el obispo estaba hablando sobre el hecho de que Dios sea juez, y los jueces saben muy bien, entienden muy bien estas conversaciones porque este es su lenguaje, son los procedimientos. Y usted, si estudia este libro, usted va a quedar encantado, usted va a tener una fe más grande, porque realmente fe ya sola ya da mucho éxito, pero si usted aumenta otros ingredientes, otras leyes, usted va a tener más resultados y más deprisa. Es un fenómeno. Cuando nosotros, y ahora quiero hablar sobre la mente, el campo de batalla, y quiero hablar esta lección número 2, y quiero hablar aún sobre, vamos a decir, sobre las fundaciones básicas sobre este tema, para que usted pueda tener una fe mayor. La Biblia dice, Dios, luego al inicio, creó el hombre a su imagen y semejanza. Dios es espíritu. Nosotros somos un espíritu. Y de todos los seres que Dios creó, el ser humano es el único que fue creado a semejanza de Dios. Ninguno más, ningún otro ser es igual a nosotros. Y Dios nos ha dado dominio sobre la tierra. Esto era un paraíso. Y Dios estaba con nosotros y Dios estaba feliz. Eran los hijos de él, la familia de él. Pero el diablo consiguió engañar a Eva, creando dudas en la mente. Porque nosotros somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Este cuerpo es un hecho, un traje espacial. Los astronautas cuando van al espacio tienen un traje especial que está como comprimido porque si no revienta, tiene temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Y este cuerpo, es un fenómeno. Porque él trabaja espectacularmente bien, con billones de células. Solo eso es una historia linda, oír a los médicos hablando cómo un cuerpo es.
Entonces, ¿qué es el alma? El alma tiene la voluntad propia de la persona, tiene los pensamientos y tiene los sentimientos. La persona viene, siente, y la alma viene vacía. Cuando usted compra un ordenador, la memoria está vacía, ¿no es así? Tiene 500 megas. Sí, ¿no? 1 giga o cualquier cosa así. Bueno, cualquier cosa. Usted va colocando ficheros, fotos, sonidos, vídeos, lo que usted quiera en el disco del ordenador. Y así también nosotros vamos acumulando ideas, pensamientos, conocimientos de todo lo que nos rodea. Porque fuimos a la escuela y aprendemos no sé qué. Porque nuestros padres son portugueses, hablamos portugués, pensamos como los portugueses. Si fuesen holandeses, ya hablan de otra manera, piensan de otra manera, comen otro tipo de cosas, en fin. Y por lo tanto, y después existen otras cosas, que es hoy en el mundo actual, somos bombardeados con muchas informaciones que vienen de la radio, después viene la televisión y ahora viene Internet, una explosión de conocimiento, de informaciones, etc. Y lo que se pasa en el mundo, sin que yo entre en grandes detalles, es que en pocas frases para que usted entienda el mundo, las personas del mundo, nacen, todos nosotros, yo también, nacemos con la naturaleza errónea, con un virus. El virus con que hace con que la persona desee siempre el mal de alguien, con el fin de robar y también matar si es preciso para quedar con lo que es de él. Y somos egoístas y pensamos que somos el centro del mundo. Y la persona típica, la persona que nace en este planeta, viene con la naturaleza del diablo. ¿Está entendiendo? Porque Adán y Eva al pecar recibieron esta naturaleza. Por eso Jesús, cuando vino a la tierra, dijo a Nicodemo: tú para entrar en el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. ¿Tienes que nacer de nuevo, nacer en la barriga de mi madre? No. Jesús dijo, porque la carne. Entonces el espíritu que tiene que hacer de nuevo. Cuando la persona entrega la vida a Jesús, es un acto legal. Hace un poco ya se habló sobre esto, donde yo acepto que Jesús pagó el precio que yo debía pagar, por eso no soy condenado. Pero hay muchas más cosas que suceden. Dios entra dentro de nosotros y retira esa naturaleza errónea con el virus malicioso y pone el Espíritu de Dios. Ahora, yo tengo que alimentar ese espíritu. Yo tengo que cambiar de vida. Yo tengo que hacer una serie de cosas. Porque quien gana somos nosotros. Pero el mundo continúa así. Él nace con un virus. Entonces, antiguamente, desde siempre, ya después del diluvio, Nimrod ya venía con ideas políticas, etcétera, etcétera. Entonces el mundo en forma general es contra Dios, porque no quiere nada con Dios, no quiere obedecer a Dios. Ellos quieren ser independientes y tienen muchas ideas, se piensan muy inteligentes, pero no son así tan inteligentes porque van a morir, no se van a llevar nada. Y las personas hoy, si quieren saber qué es lo que pasa por detrás de la tela, del teatro, de aquello que vemos en las noticias, en las televisiones, de lo que los políticos hablan y los comentadores hablan, nosotros tenemos que entender cómo estas personas piensan. Resumidamente, estas personas son la mafia moderna que legalizaron el sistema mafioso y que no obedecen a nada. Porque ellos son llamados los dioses de este mundo, ellos son los faraones. Y vemos todo esto todos los días.
Ellos criaron antiguamente, luchaban uno con otro, después iban haciendo pactos. Por ejemplo, África fue dividida entre los portugueses, los holandeses, los alemanes, los belgas, los franceses, para robar. ¿Y qué es lo que ellos hicieron? Nosotros portugueses esclavizaron el pueblo. Los belgas son los peores de todos. Y hoy usted está viendo manifestaciones en toda parte del mundo, porque lo que se pasa en América ya no lo consiguen esconder. La policía es racista hasta el último. Y alguien decía así, pienso que era Rui Rio, decía, en Portugal no hay racismo. ¿Cómo que no hay racismo? Incluso comentadores de la política, ellos son pagados para decir ciertas cosas y no ultrapasar ciertas cosas, porque si no le cortan, pierden el empleo. Entonces, ¿cómo no hay racismo si nosotros fuimos los pioneros en hacer la esclavitud? ¿Cómo no hay esclavitud si estuvimos 500 años en África y hicimos el qué? Y yo puedo acordar de un programa que era para reír, no es para hacer publicidad, donde tiene 2 señoras de color y la esposa también. Y ellos son tratados con un juego. Entonces va a decir que no es racismo. Entonces, ¿dónde están los profesores de color, los universitarios? Hay una señora que es de la justicia. Ella es un caso raro de propósito para mostrar. Y ella piensa que está ahí por mérito propio. No está ahí por mérito propio, pobrecita puede ser una joya de la señora, pero está ahí porque alguien quiere mostrar que aquí no hay racismo, aquí hay racismo. Y los gobernantes están preocupados. Y con razón, porque las personas, ahora que están haciendo manifestaciones, empezando por Estados Unidos y por Brasil, no hay manifestación solo por causa del racismo. Ya han juntado otras rabias, otros dolores, otros sentimientos de maldad, de ser esclavos. Y por lo tanto, cuando los políticos están con miedo y la policía también, tiene razón, porque esto no va a mejorar, esto va a empeorar. Es por eso que ahora todo el mundo anda buscando quién son estas estatuas. Estas estatuas que glorifican a un individuo y él practicaba la esclavitud y está quedando complicado. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con eso? ¿Qué es lo que tiene esto que ver con mi libro? Tiene todo que ver. Porque las personas que son del top, de la clase alta, ellos crían en el espíritu de sus hijos este castillo mental, que es el que nosotros somos de la élite. Nosotros tenemos capacidad mental y financiera para gobernar y los otros pobrecitos no. Y después ellos van a reclutar a nuevos adeptos a la universidad, pero ellos hacen todo esto. Y antiguamente, incluso a unos buenos años atrás, la mafia era aquella gente maliciosa que mataba, que hacían guerras entre ellos. Y hoy, esa mafia está en el gobierno. Ellos son mafia. Y por lo tanto, cuando viene la mafia tradicional, donde una familia o dos son las que quieren dominar, ellos no tienen oportunidad porque la mafia de los gobernantes es mucho más poderosa. Puedo dar 1 o 2 ejemplos. Voy a dar un ejemplo. Si usted empieza a leer la Constitución, usted va a ver que no obedecen a nada. Y un ejemplo. ¿Cómo es posible que nosotros, el pueblo portugués, estamos gastando no sé cuántos billones, ya van 7 billones en un banco que está en la quiebra? Porque alguien hizo un contrato ilegal, criminal,
a escondida en uno de estos despachos de abogado de criminales y a escondida hacen contratos que no pueden hacer, pero lo han hecho. Entonces, ¿quién pasa a pagar ese banco? Es a través de los impuestos de los portugueses. ¿Y por qué el dinero desaparece? ¿A dónde va? A las instituciones de los amigos, a las empresas de los amigos. Cuando usted empieza a echar por tierra los castillos, ideas tradicionales, ellos hablan la verdad, ellos lo han dicho, entonces es verdad. Ellos tienen una fábrica de información a quien pagan 15 millones solo para que usted vea si partimos estos castillos. Y entonces, para decir que el gobierno está haciendo un buen trabajo y tal, van a crear unas líneas de crédito para las pequeñas empresas y han dado 50 millones y 50 millones, qué maravilla. Y viene un señor a quejarse y dice que esta ayuda ya se ha acabado en el primer día, en el segundo día. Haga las cuentas que nadie hace. 500 millones. No hace nada, pero bueno. Para ayudar a una microempresa, 50 millones son 1000 empresas. Entonces existe 1 millón de estas empresas. Entonces, ¿por qué ellos han hecho esa figura? Para que las personas piensen, ellos están esforzando. 50 millones. No es nada. Ni para una iglesia, para nosotros 50 millones no es nada. Para una persona sola, para un pequeño negocio, ellos recibieron no sé cuántos billones y dieron 50 millones para ahí. Están engañando al pueblo. Ellos no obedecen las leyes. Vea, nosotros estamos en una situación. Voy a decirle ya, como hombre de Dios, lo que va a suceder. De aquí a unos buenos años va a suceder que estas personas van a ser los héroes. El presidente de esto y de aquello van a ser los malos de la historia. Porque se van a descubrir las maldades. Yo soy del tiempo donde Salazar era un campeón y el doctor de esto y aquello que tenía la fábrica de esto y aquello eran los buenos. Ahora estamos todos contra ellos porque descubrimos lo que ellos hacían. Por lo tanto, se cría en la mente de las personas castillos. ¿Cómo? A través de propaganda, a través de noticias que son propaganda, a través de conceptos que son dados en el colegio. No hace mal ir al colegio. Ellos ponen conceptos que les conviene. Por ejemplo, hace muchos años atrás, la Coca-Cola hizo una fortuna para descubrir la fórmula de llevar a la persona a beber Coca-Cola. Cada 24 frames por segundo decía, bebe Coca-Cola. Entonces, ¿qué es mente campo de batalla? Mente campo de batalla es alguien, puede ser el diablo, puede ser el mundo de la política, puede ser el sistema del mundo, puede ser sea quien fuere, que va a bombardear su mente con informaciones falsas hasta que usted piense, todo el mundo piensa así porque es así. Y entonces queda un castillo. ¿Está viendo? Pero la Biblia dice en 2 de Corintios, abre ahí, que nuestra lucha, muchas personas están luchando. Tenemos los sindicatos. El otro día preguntó si era malo pedir ayuda al sindicato. Va a luchar a favor de los empleados. Tenemos los comunistas que muchas veces, incluso yo a veces concuerdo con la lucha de ellos. Me admiro de que no sean más perspicaces, más activos. Eso es lo que me sorprende. Pero esa lucha no va a ningún lado. Porque los mafiosos están muy bien protegidos. Saben esto hace mucho tiempo. Aquí dice, andando en la carne, no militamos según la carne. Las armas de nuestra milicia no son carnales, pero poderosas en Dios para destruir las fortalezas, los castillos que están en la mente, las armas de Dios. ¿Cuáles son las armas de Dios? La verdad, la palabra de Dios, la justicia, la verdad, destruyendo los conceptos, pensamientos,
imaginaciones que son contrarias a Dios y llevando cautivo el entendimiento, obligando a la mente a obedecer a Cristo. A veces la persona cuando oye hablar de esto, de los políticos, etcétera, piensa que estoy mezclando o que estoy haciendo guerra directa a ellos o que estoy en contra de la ley. Yo incluso soy a favor 100%. Yo soy en contra de que un grupo de personas escondidas por maldad usen del poder para esclavizar al pueblo. Nosotros portugueses, ahora voy a hablar para los portugueses, tenemos los gobernantes, Salazar, y de ahí en adelante, que abusaron de su posición para esclavizar al pueblo de color negra. Se llamaban los indígenas. Eran tratados como pueblos de tercera clase. No llegamos al punto de tratarlos como en India, no sé dónde, como las vacas. No, esto no lo hemos hecho, felizmente. Pero los tratábamos como personas de la tercera clase. Y hoy, nuestros gobernantes, porque han perdido la batalla, estas personas que normalmente son de extrema derecha, ellos no desisten. Ellos continúan pensando y diciendo esto a sus hijos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy, los esclavos somos nosotros, de piel blanca. Porque lo que está mal no es la piel, es el sistema. Y ellos crían programas para que en la mente de las personas las ideas de ellos sean aceptadas. Vea, por ejemplo, en los ejércitos. Nosotros portugueses también usamos técnicas de dar pastillas a nuestros soldados para que no tengan miedo y crean en cosas absurdas. Yo no fui al ejército felizmente, pero mataron a mujeres embarazadas quemándolas vivas. ¿Para qué? Para que los de arriba pudiesen vender zonas con petróleo, con esto, con aquello otro. Y por lo tanto, esta es la naturaleza humana. Cuando una persona se entrega a Jesús, él se queda muy enfocado en milagros. Se queda muy enfocado en tener su vida enderezada. Porque ahora con la pandemia ya no tengo sueldo. Ya hemos aprendido esto. Pero hay mucho más que Dios quiere hacer. ¿Está viendo? Hemos escuchado un testimonio del obispo Luis que aquella hermana nueva ya fue convocada por una empresa internacional donde ella es líder de la nación y ella da beneficios y tiene todo y alguna cosa más. ¿Qué es lo que sucedió a Isaac? En una pandemia antigua, nada funcionaba y Dios le dijo, voy a hacer contigo. Solamente sígueme. Y él sembró donde no daba nada y él tuvo una cosecha 100 veces más. Y él quedó a ser dueño de todo y más alguna cosa. Esta es la voluntad de Dios a los creyentes. Y muchos políticos que abrazan o usan de la Iglesia Católica para mantener al pueblo agarrado, están llenos de miedo. Porque el pueblo evangélico está conquistando territorio que es el corazón de las personas. Y están con miedos injustamente porque las personas están cansadas de las mentiras. Entonces, estoy enseñando para que usted realmente sea más y más bendecido. No llega a la oración de la fe. No llega a sembrar para cosechar. Esto es un principio. Pero hay otras leyes, hay otros secretos y uno de ellos es lo que el Adriano habló, autoridad y sumisión, etc. Pero ahora le estoy empezando a enseñar. Usted tiene que echar fuera los castillos. Fueron construidos por los políticos, por la televisión, por las películas, por la familia incluso, y que son contrarios de Dios.
Y si usted deshace, que no es de un día para otro, yo estuve unos años, voy deshaciendo y empieza a pensar como Dios piensa, ahí usted va a tener éxito. Y no importa cuántas pandemias usted venza, porque estas leyes de Dios no tienen hipótesis. El diablo no tiene ninguna oportunidad. Entonces, ¿qué es echar por tierra los castillos? Es poner en causa todo lo que estas personas dicen, no solo el diablo, todo lo que estas personas dicen. Como yo hace muchos años empecé a pensar, yo voy a creer en estas personas que tienen malos frutos, se engañaron, pasan la vida mintiendo, los resultados son cada vez peor, el pueblo está cada vez más esclavo. ¿Cómo voy a creer en estas personas? Entonces pasé a saber más cosas. Entonces vamos a empezar por partir los castillos, echando todo por tierra y preguntando, ¿será que es verdad? Está diciendo esto, pero ¿cómo es esto? Yo escuché unas noticias todo fantásticas donde Algarve estaba lleno, que se estaba recuperado. ¿Cómo se dice? Que la hostelería y unos amigos que tienen empleados que tienen ahí y hermanos que han ido ahí, eso está un desastre, mi hermano. Está diciendo esto para ver si usted lo cree. Tenemos que echar por tierra todos los pensamientos que no vienen de Dios, echar por tierra todos los pensamientos que esas personas dicen, lo mínimo, dudar. Y después, llenar el corazón y la mente con la palabra de Dios. Hay un versículo bíblico que dije ayer que dice, renueva tu mente para que puedas conocer la buena y la agradable voluntad de Dios. No os conforméis con este mundo, pero transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Una de las cosas que usted debe estudiar y leer este libro, usted, que quien entregó la vida a Jesús es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios. Tu Padre es Dios. Y usted empieza a pensar y se queda con pena de los políticos, de los jóvenes que son acariciados para pertenecer a cosas secretas. Mire las películas del Padrino. Aquellas películas del Padrino es 100% lo que se pasa por detrás de los bastidores en el medio de los políticos. 100% de los políticos, de las personas en poder económico, es igual. Yo no quiero vivir así. Pero si usted entiende que usted es el Hijo de Dios, empieza a hacer lo que Dios dice, usted va a tener una vida sobrenatural. Quiera le haga mal o bien, porque Dios es independiente de esas personas todas. Pero usted tiene que saber que a usted le fue dado autoridad sobre el diablo y toda maldad que venga, incluso que sean personas que no son motivadas. Usted tiene que aprender a dar órdenes a los ángeles, a dar órdenes al dinero, a dar órdenes al cuerpo y de ahí en adelante, porque por increíble que parezca, funciona. Usted es una hija de Dios. Usted es una criatura sobrenatural. Después va a tener que aprender que tiene una llamada, que es un sacerdote. Yo no tengo llamada. Cállate. Tú eres un sacerdote. Si tú haces tu llamada, entonces cada vez más poder, más bendiciones, incluso hasta que cualquier día no tienes problemas financieros, dejas de querer vivir para sobrevivir, dejas de querer vivir para tener más cosas, porque no es ahí donde está la alegría, empiezas a tener otra voluntad, a pensar en los otros, dar a conocer dónde está la verdad en Jesucristo, a invertir en las cosas de Dios, porque con esto estamos a alcanzar más y más personas. Ahí tú quedas más poderosa porque Dios cada vez se usa más de ti. Pone más discursos a tu disposición para ser un siervo de Dios. Mi mujer dijo ayer una cosa muy interesante que es, cuando nos casamos, el secreto del amor no es, en mi caso, no es que ella me satisfaga.
es que yo le satisfaga a ella, sea su amiga, hacer lo que ella le va a hacer feliz. El mundo es al contrario. El mundo es al contrario. Estas leyes son mega poderosas. Entonces, como estamos casi por cerrar el programa hoy, ni siquiera podemos poner fotografías ni preguntas, pero queda todo guardado para mañana. Dios Jesús dice, todo funciona a semejanza del agricultor que siembra, no sabe cómo eso funciona, pero funciona, y el tiempo de crecer es el tiempo de dar fruto. El dinero es semilla. Sus palabras son semillas, tus actitudes son semillas. Entonces, tú quieres vencer en el área financiera. Tienes que sembrar en tiempo de hambre. Tú ya estás con así, bueno, ya tengo un dinerito, ya tengo un empleo. No. Dios tiene más para mí, siembra. Cada vez más. Tú quieres un proyecto nuevo para tu vida. Siembra una semilla especial para este proyecto. Cuando tú escuchas todos estos testimonios, siempre estas personas hicieron que creyeron en Dios, anda con Dios, están agarradas a la palabra porque yo estoy siempre hablando a la palabra, van a la iglesia y siembra. Se abren las puertas del cielo. Se abren las puertas del cielo. Y hoy estamos viendo mundialmente, aquello que está en Malaquías. Malaquías, Dios dice así, mira, ustedes me deshonraron, por eso están sufriendo consecuencias terribles, son pobres, tienen dolencias, etcétera, etcétera. Trae los diezmos a mi casa, después pruébame, a ver si no te voy a bendecir. Voy a reprender al diablo para que no venga con cuentas extras. Y después Dios aún dice más, ¿qué es lo que Él dice? Y por causa de vosotros reprenderé al devorador para que no consuma el fruto de la tierra y la vid en el campo no será estéril. Pero después dice así, ¿qué es lo que gano con esto? Sí, soy tonto. Ya le voy a decir, hay un memorial escrito delante de Dios para aquellas personas que temen en Dios, que andan con Dios, que hacen lo que Dios dice, y ellos son míos y yo soy de ellos. Y en ese día, que es en ese día especial, en ese tiempo donde están sucediendo castigos de Dios a los faraones, la pandemia es eso. Dios dice, veréis otra vez la diferencia entre quién es justo y el limpio, quién es de Dios y quién no es de Dios. Usted no está viendo qué es lo que está sucediendo. Entonces hoy mismo usted va a sembrar con fe. Usted va a sembrar con determinación. Hoy yo partí unos bloques del castillo. Cada vez va a creer menos en los falsos mentirosos, en esa mafia que hay ahí fuera. En los racistas que antes hacían el racismo al pueblo negro, ahora hacen racismo al pueblo de la misma piel. Y usted cada vez va a creer más, yo soy lo que la Biblia dice que soy. Y usted cada vez va a ser más fuerte, no solo financieramente, sino con capacidad para ayudar a más personas. Y por eso aparece ahora la placa, para que usted pueda sembrar con fe, sembrar con garra, sembrar con determinación. Yo no soy, voy a vencer, voy a ser un bendecidor. Yo voy a cambiar el mundo, no con las leyes de los hombres, es con las leyes de Dios. Voy a ganar almas para Jesús, aleluya. É como se homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se homem fosse agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Eu sei que há muita gente. Yo sé que hay muchas personas que determinó por la primera vez yo voy a sembrar.
Yo siento en mi corazón que hay hombres de negocio que están cansados de estar cansados y dicen, yo voy a probar. Entonces yo voy a orar por usted. También voy a orar por aquellos que hoy ya siembran alegremente para que Dios se use cada vez más y más. Señor Jesús, está escrito en tu palabra. Tú eres nuestro Dios. Tú eres aquel que suple todas nuestras necesidades. Siempre por encima de aquello que nos pensamos o hacemos. Y por eso yo ordeno a los ángeles que traigan prosperidad, éxito, que traigan milagros sobrenaturales, financieros para la iglesia y para el pueblo. Tanto el pueblo de Dios como aquellos que están abriendo los ojos y están oyendo y haciendo. Y para ti nadie más. Toda la honra y toda la gloria, porque tu sistema no falla. Tu sistema funciona siempre. Amén y amén. O reino de Deus é como se homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se homem fosse o agricultor. Amén. Yo tengo aquí un montón de pedidos de oración y una vez más yo voy a orar con fe y usted va a extender su brazo sobre mí en dirección a mi mano para que se cumpla aquel mandamiento de Jesús. Se impondrá las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y como para Dios no hay distancia, Dios está ahí realmente a su lado porque Dios le ama y Dios va a deshacer ese mal. Dios va a curar esa enfermedad. Dios va a resolver ese matrimonio. Dios va a hacer algo de bueno en su vida como usted nunca ha visto. Va a abrir incluso caminos. Señor Jesús, yo recuerdo tu palabra donde dice que por tus pisaduras tú fuiste. A ti, Satanás, yo te acuerdo, tu lugar debajo de nuestros pies. Está escrito que al nombre de Jesús tú tienes que doblar tu rodilla. Libera tus víctimas en el nombre de Jesús. Yo hablo que estas personas que han tenido ABC se van a recuperar rápidamente y van a quedar curadas. Yo hablo estos corazones que reciban el poder de Dios, el sangre que quede limpio, las venas que queden desatascadas. Yo hablo que los tendones queden sanados. Yo hablo que esos ojos que dejen de estar hinchados y sufriendo, esos dientes, esa boca que pase a estar buena y nada inflamada. Yo hablo que la artritis seque por la raíz en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Y para terminar, yo quiero decir lo siguiente. Use el SOS o el WhatsApp para pedir ayuda, para ser acompañado por nuestros obispos, por nuestros pastores. Están esperándole para ayudarle. Y hasta mañana, es eso mismo, hasta mañana, porque todo va a cambiar para mejor. Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor.